¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto enorme tener la posibilidad de hablar con ustedes. Igualmente, ya es la segunda vez, creo que te traemos un poco de suerte, me parece. Porque... Encantado de la vida, entonces. Sí, la vez pasada entrevistamos y después fue muy bien en las PASO, así que creo que por ese lado quizá trae Contacto Digital un poco de suerte. Y te quería consultar, porque ya el sábado que viene haces el cierre de campaña. Efectivamente, el próximo sábado 6 vamos a estar haciendo el cierre de campaña en el Parque Lezama. Va a ser un evento muy lindo porque va a haber una banda con una sorpresa interesante que va a sorprender a muchos. Va a haber una orquesta y bueno, y después estarán los discursos de Ramiro Marra, de Victoria Villarruel, y obviamente yo voy a estar haciendo el cierre. Y te hago una pregunta, porque yo me acuerdo, bueno, fui cuando hiciste el cierre, el acto de cierre para las PASO, fui a cubrirlo como periodista, no como militante ni mucho menos, pero fui a cubrirlo y me sorprendió. Sí, igual si te querés convertir en militante te recibimos con los brazos abiertos. Bueno, muchas gracias. No, pero por ahora no. Demasiada libertad. Exacto, paso por ahí. Pero no, vos sabés que me sorprendió tu ingreso al escenario cuando hiciste el acto de cierre, porque entraste por el medio de la gente, como un rockstar. Me acuerdo que sonaba una canción icónica de La Renga, Panic Show, y aparte había un dron que te filmaba, tu ingreso al escenario. ¿Va a ser parecido a eso o cómo lo tenés pensado? Bueno, yo ese tipo de presentación por el medio del público es histórica en mi caso. Para citar algo reciente a eso, cuando fue la presentación en la Feria del Libro que tuvimos en el Auditorio Borges, que es el más grande, digamos, el ingreso fue por el medio del público, o cualquiera de las presentaciones de mis libros, yo hacía eso, y cuando también, digamos, viajaba al exterior, también hacía exactamente lo mismo. Es decir, lo que pasa es que ahora es como que es a una escala diferente. Cuando quisimos hacerlo en Plaza Holanda fue imposible hacerlo, pero en el caso del Parque Lezama sí lo pudimos hacer por el formato que tiene el anfiteatro, así es que no veo motivo por los cuales modificar ese ingreso, digamos, entre medio del público, porque, o sea, justamente una de las características propias de mi caso como outsider es que, a diferencia de los políticos, yo puedo hacer eso. Javier, sí. Pensando un poco también en tus actos de campaña y en el backstage, ¿no? ¿Nos puedes contar qué rol ocupa Karina, tu hermana, que en los últimos días salieron algunas notas sobre ella, pero me gustaría escuchar de tu voz qué significa estar acompañado por ella y qué lugar ocupa en esa campaña? Bueno, Cari es licenciada en Relaciones Públicas, por lo tanto, o sea, es un lugar consistente con lo que es su formación. Ella históricamente manejó no solo, digamos, la cuestión vinculada a mi agenda, por decirlo de alguna manera, sino que además Cari, se ocupa de todas mis cuentas. O sea, básicamente yo lo que siempre hice fue leer, digamos, escribir y dar conferencias, o sea, y todo el montaje de lo que era la agenda y la estructura de las presentaciones, digamos, o sea, ella tiene, digamos, un rol muy activo, porque además tiene un criterio estético muy fuerte, o sea, también es artista, entonces, digamos, pintas, esculturas, entonces tiene toda una cuestión muy artística. Y eso también, digamos, o sea, tiene un rol muy fuerte en la forma de ver las cosas, pero además, o sea, esencialmente su profesión es relaciones públicas, y por eso es que tiene un rol tan destacado. Y después hay algo muy importante, que es la persona que mejor me conoce. Entonces, cuando traen propuestas para hacer cosas, ella, Dios, ya cuando lo ve sabe si me gusta o no, y eso es un elemento muy importante porque evita mucho el desgaste directo conmigo. Milei, ¿cuál es su relación en estos últimos días con el candidato José Luis Espert?
La misma que venimos teniendo desde el inicio de la campaña. Él tiene una estructura, sí, que es Avanza Libertad. Yo tengo una estructura distinta, que es la Libertad Avanza. Y el tema es que algunos de los integrantes de nuestras estructuras hay como competencia cruzada. Entonces, el punto es, si bien nosotros tenemos una excelente relación, de hecho nosotros tenemos diálogo, no digamos, obviamente no el fluido de antes, por una cuestión, digamos, de que estamos en campaña, y además la complejidad de la campaña que tiene la provincia de Buenos Aires es monstruosa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no podemos, digamos, no hacemos actos juntos y todo, pero digamos, nosotros seguimos siendo amigos. O sea, en ese sentido, te diría que en lo que tiene que ver la estructura por arriba, digamos, seguimos llevándonos excelentemente bien. Y te hago una consulta en ese sentido, porque nosotros lo entrevistamos hará 3 semanas a Esper, y él dijo que iban a armar un bloque político juntos en el Congreso. ¿Cómo es eso? O sea, ¿pudieron avanzar en esa alternativa o qué? Me parece que eso lo vamos a tener que discutir después del 14, cómo lo vamos a instrumentar. Pero está claro que la persona que va a estar en el Congreso con la que más afinidad voy a tener, más allá de la Libertad Avanza, es con José Luis Esper y con su bloque, obviamente. Por lo tanto, vamos a buscarle la forma para emprender un trabajo conjunto y para que las ideas de la libertad estén plasmadas en el Congreso. Yo digo, o sea, eso, de hecho, también hizo José Luis el otro día unas declaraciones que salieron en Cronista, ya justamente parecían calcadas a las que había dado yo, no sé, X minutos de distancia, pero porque básicamente nosotros lo sentimos así. O sea, no, digamos, por eso es que entiendo que a la gente le parezca raro que no nos vean juntos, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que, digamos, se viralizó un video que, por ejemplo, nos encontramos un día en TN, o sea, nosotros tenemos una excelente relación. ¿Y qué sería? ¿Como un interbloque, entonces, capaz? Sería una suerte de interbloque. Yo creo que sería un interbloque. Estaría el bloque de Avanza la Libertad, el bloque de la Libertad Avanza, y después haríamos un interbloque que básicamente sería de formato liberal. Javier, te regreso a las redes sociales nuevamente, que es un puntal de la campaña que están haciendo. ¿Es cierto que contrataron una youtuber para trabajar en el área de prensa? ¿Cómo? Haceme más específica. No, quiero decir que parte de tu equipo de prensa tuvo que ver con la búsqueda para conformarlo de alguien que se dedica básicamente a la plataforma de YouTube. Es decir, que sube contenido a YouTube. A ver, nosotros, la parte de prensa, digamos, la hace un profesional de prensa. Ajá. O sea, después, o sea, hay personas que trabajan con nosotros, o sea, voluntariamente, que nos ayudan, digamos, y hacen fotos, o sea, y hacen, digamos, videos y los suben a las redes, pero es como parte propia del movimiento que se genera. Es decir, yo digo, por eso te pregunto más específico, porque quizás, digamos, estás preguntando por el trabajo que hace Lilia, que por ejemplo, entre otras cosas, me maquilla cuando voy a la tele. Ajá. Como soy alérgico, sí. Entonces, por ejemplo, yo lo conté cuando fue previo al debate. Sí. Entonces, viste que por el tema del brillo y todas esas cosas, sí, o sea, lo ideal es que esté maquillado. Entonces, ella es quien hace el maquillaje porque digo, o sea, soy alérgico y ya me ha pasado otra vez que me han maquillado con determinados productos y de repente, ¿me entendés? Se me ha deformado el ojo izquierdo en cámara. Estás muy pendiente del tema estético. No es que esté muy pendiente del tema estético, pero me parece que algunas cuestiones de forma uno las tiene que respetar, por decirlo de alguna manera. Milei, estas últimas 2 semanas antes del 14 de noviembre, ¿hacia dónde va a apuntar su campaña, recorridas, propuestas? ¿Qué es lo que va a hacer como eje central? A ver, nosotros
digamos, nosotros tenemos caminatas, por ejemplo, ahora en un rato tengo una caminata por la Comuna 10. Y esto es algo que nosotros hicimos regularmente, que es caminar por la calle. Obviamente que ya, digamos, dada la cercanía del acto de cierre, no tiene sentido hacer otra clase más de economía, que era algo que también veníamos haciendo. Y básicamente en esta última parte tendríamos que estar concentrándonos en lo que es medios y nuestras redes sociales. O sea, piensen que yo cada vez que subo algún video tiene un piso de 150.000 reproducciones y hay algunos que llegan a 500.000 solamente en mi Instagram. Muy fuerte, sí. Ahora, y te hago una consulta, porque recién viste, antes de arrancar con la entrevista, estábamos discutiendo acá entre nosotros el tema del previaje. Que, bueno, mucha gente le viene bien para las vacaciones, pero muchos otros dicen, donde me incluyo, es como que seguimos subsidiando cada vez más y ahora es un subsidio a la clase media. ¿Cómo ves ese tema? Vos decís el viaje, ¿de qué previaje estás hablando? Digamos, viste que el gobierno lanzó un subsidio para los que se van de vacaciones, se llama previaje, te pagan la mitad de lo que gastás, subiendo las facturas al previaje. Para que vos gastes después ese dinero, en teoría, en el lugar en el que vacacionás. No, lo gastás en cualquier lado. Pero la idea es esa. Es un reintegro para que vos uses y puedas gastarlo en tu destino de vacaciones, pero bueno, coincido con Alejandro que la revisión de eso es medio discutible. Sí. A ver, vamos por partes. O sea, en general, o sea, si el problema es que nos cobran demasiados impuestos, deberían bajarnos los impuestos. Eso de que te sacan la plata de un lado y te la devuelven por otro, en el medio están las porosas manos de los políticos y siempre se pierde algo. Es decir, con lo cual, si lo quisieran hacer bien, tendrían que bajar los impuestos y listo. Ese sería el concepto. El segundo es que estimo que tiene que ver con alguna de estas falacias que tienen que ver con el turismo. Claro, ¿no? Sí. Cuando, porque son de manual. No había tenido la posibilidad de ver la noticia, la estoy analizando ahora, pero, a ver, el punto es el siguiente. Eso es una falacia lo del turismo, porque suponete lo siguiente, vos vas a comer, estás o no estés en tu casa, entonces en realidad lo que haces es redistribuir el gasto, pero no creás ni fuente de trabajo ni nada por el estilo. Es decir, lo que vos vas a estar gastando en el lugar de destino turístico lo estás dejando de gastar en otro lugar, por lo tanto lo que hace es reasignar el gasto, pero no modifica la situación real en términos agregados en la economía, por lo tanto eso también es una falacia. Y lo otro es, si van a entregar subsidios, ¿con qué lo van a financiar? Claro, porque te subsidian la mitad de lo que vos gastás en las vacaciones. Exacto, entonces ¿qué lo van a pagar? ¿Con más emisión monetaria? ¿Acaso ya no están emitiendo mucho? ¿Qué quieren emitir más? Y sí, es que aparte... yo creo que están emitiendo tan rápido que en los próximos billetes de 1.000 no te va a aparecer el hornero, te van a aparecer los huevos porque todavía no nació. Lo vi ese meme. Sí. Muy bueno. Javier, ¿estás muy pendiente de las encuestas? O como creen muchos argentinos, las encuestas ni hay que mirarlas porque están muy sesgadas y no son un instrumento para sondear lo que está pasando o lo que va a pasar el 14. Nosotros yo eso lo comenté previo a las PASO y esa es mi postura. Yo en lo que sí efectivamente creo es en el trabajo que tenemos que hacer. Es decir, yo tengo un objetivo que es tratar de hacer lo mejor posible el tema de comunicar las ideas de la libertad y contarle a la gente que hay un futuro mejor posible abrazando este conjunto de ideas. O sea, a veces lo podré comunicar mejor, otras peor, pero digamos, o sea, el intento es ese, es tratar de llevarle esta propuesta a las personas. Ese es mi objetivo central. Respecto al tema encuestas, nosotros no tenemos encuestas, pero lo que sí hacemos un relevamiento de lo que hacen, de las que se van publicando, y lo que hacemos es seguir esas encuestas, hacerle un seguimiento y ver cómo estamos evolucionando. Eso es lo que básicamente tenemos como herramienta en este momento para hacer. Bueno, y te quería preguntar también,
Viste que el gobierno ahora está negociando con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández estuvo reunido con Kristalina Georgieva. ¿Cómo ves eso? ¿Qué va a pasar si se siguen estirando las negociaciones? ¿Te parece que se va a poder cerrar? El problema es que, independientemente que estemos hablando ahora de la fuente de financiamiento, por decirlo de alguna manera, Fondo Monetario Internacional, el problema argentino es que se endeuda porque tiene déficit fiscal, y Argentina, para poner la cuestión fiscal en orden, necesita hacer un ajuste de por lo menos de 5 o 6 puntos para empezar a hablar. Entonces, ¿cuál es el problema central acá? El problema es que no hay, o sea, no solo que no hay capacidad de pago porque no hay superávit primario, sino que tampoco hay willing to pay, o sea, no hay voluntad de pago. Por lo tanto, Argentina es un país que va, te pide plata, y una vez que se la consumió y te la tiene que devolver, agarra y se pone a insultarte. Entonces, Argentina por eso es un paria en el mundo, por eso, digamos, Argentina ya ni siquiera está en la categoría de país de frontera, sino que cayó en el standalone. Claro, ya directamente, sí, es una situación imposible. A mí, ¿sabés qué me sorprende? Que el gobierno cada vez define más subsidios en qué gastar la plata, pero por otro lado va al extranjero a decir que no tiene plata para pagar las deudas. Ahí como que hay una contradicción, es decir, suena Sí, como raro. Claro, pero que este está perfecto el punto. El tema es que creen que lo pueden arreglar emitiendo papeles. Y la realidad es que cuanto vos más inunde de papeles, con la misma cantidad de bienes o menos, y el poder adquisitivo de esos papeles va a caer, o sea, vas a necesitar cada vez más papeles para pagar menos bienes encima. Se llama inflación, y de hecho vamos camino a una hiper. ¿Te parece que vamos...? Sí, y es mucho más delicado todavía, porque en realidad la configuración macroeconómica subyacente es peor que la del Rodrigazo en términos monetarios, pero tiene el agravante que hoy tenés 10 veces más de pobreza. Es decir, que para vos la salida a esto, digamos, la impone el mercado directamente. Y si no la haces por la buena, va a salir por las malas. Bueno, complicada la situación. Mucho peor de lo que la gente se cree, porque pensá que el Rodrigazo fue un desastre y arrancaste con 4% de pobres. Hoy estás arrancando con 40% de pobres en términos de línea de ingresos, 55% si metes en la cuenta aquellos que no tienen luz, gas y agua, y tenés 11% indigente. Hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer directamente. Entonces, si vos vas a replicar un problema monetario de las características del Rodrigazo, pero con una situación social literalmente 10 veces peor, bueno, esto va a ser muy complicado. Bueno, Javier, estamos pasadísimos de tiempo, pero la verdad que nos quedaríamos todo el programa hablando, pero no podemos. Muchísimas gracias, como siempre. Por favor, el agradecido soy yo, un placer enorme haber hablado con ustedes.